Y para analizar estas y otras propuestas que dio a conocer Manfred Reyes Villa anoche, ya estamos en contacto con el exdirector del Banco Central de Bolivia y también economista José Gabriel Espinosa, a quien saludamos cordialmente a esta hora de la mañana. Muy buenos días, gracias por atendernos. Manfred Reyes Villa sostiene que en una semana después de asumir la presidencia, él podría devolver los dólares a los ahorristas. En su experiencia, el Banco Central de Bolivia, ¿es posible que esto suceda? Siempre un gusto estar contigo. Yo te diría que es muy poco probable que se cumplan los plazos que anoche presentaba el candidato. Por ejemplo, esta emisión de bonos soberanos vinculada a la titularización de litio en una semana es prácticamente imposible, incluso si se tuviera una mayoría fuerte en el Congreso, básicamente porque estas emisiones requieren de contratos que son muy complejos, que deben ser analizados tanto por los bancos que hacen las emisiones como por el propio equipo del gobierno. Al mismo tiempo, esta por ejemplo, al logro de licencias ambientales, de aceptaciones locales y demás. Y en consecuencia eso significa que una semana pues es un plazo prácticamente imposible de lograr para una titularización de tal envergadura. A eso hay que sumarle el hecho de nuevo de que esto está vinculado a una condición de gobernanza que probablemente sea muy difícil de lograr, que es tener el 50% más uno en el Congreso, no solo en diputados, sino también en senadores, en un momento, como tú bien señalaste ayer en la entrevista, donde vamos a tener al menos 10 candidatos en la boleta electoral. Y ahora él habla de que trabajando con el bolsín, el dólar va a fluctuar entre 7 y 8 bolivianos con 20 centavos. Más cerca de 7, decía él. ¿Eso es factible? No, primero y principal porque, y lo hemos visto las últimas semanas, es muy difícil prever a cuánto va a estar el tipo de cambio en el momento en el que asuma. Es que las expectativas de la gente están bastante deterioradas y esto obviamente está llevando a una devaluación cada vez más acelerada. Por lo tanto, el nivel del tipo de cambio que el próximo gobierno encuentre todavía es muy incierto. Y eso significa que va a ser muy difícil determinar un nuevo tipo de cambio de equilibrio desde hoy. Más todavía si se pone esta meta tan exigente, que es tratar de retornar al escenario previo a la crisis que hoy día vivimos. Entre 7 y 8 bolivianos es un número que exigiría, por ejemplo, que el Banco Central intervenga en el mercado cambiario prácticamente con reservas ilimitadas, lo cual es poco factible de prever en el corto y mediano plazo. Otra de las cosas que él adelantaba que iba a hacer inmediatamente después de asumir la presidencia era esto de los bonos de litio, que aseguran no son bonos soberanos, no implican un préstamo, sino una venta anticipada del litio. ¿Esto cuán factible es? El financiamiento y compromete, mejor dicho, algún tipo de obligación. En este caso, comprometeríamos, por ejemplo, ventas futuras de un producto sobre el cual todavía no tenemos certidumbre sobre su explotación, tecnología que vayamos a usar o los volúmenes que podamos extraer. Segundo, no tenemos idea todavía de los precios que están rigiendo en el mercado, a diferencia del oro, la plata o el petróleo, que son commodities y que tienen precios futuros. En el caso del litio eso no sucede todavía. Y además tenemos un mercado que es sumamente volátil. Hace unos días Estados Unidos ha descubierto una reserva de litio que podría superar a la que tenemos en Uyuni. Entonces, en consecuencia, esas titularizaciones exigen un ejercicio financiero, técnico y económico muy complejo, peor todavía en este escenario, que probablemente no sea fácil de realizar. En ese sentido, creo que el plan que teníamos hace un par de años, pero que hoy día el mercado está desmontando muy rápidamente. Porque el tema del riesgo país de Bolivia es muy alto a nivel Sudamérica incluso. ¿Esto afectaría la emisión de estos bonos? A eso hay que sumarle de nuevo la gobernanza que vayamos a tener en el momento que asuma el nuevo gobierno.
Si nosotros tenemos un gobierno que no es capaz de lograr aprobar estas leyes, pero también que al mismo tiempo no es capaz de negociar con las regiones, insisto, la extracción de litio está vinculada, por ejemplo, al uso de grandes cantidades de agua, a efectos medioambientales que todavía no tenemos medidos correctamente. Pues si el próximo gobierno no tiene la fuerza necesaria para hacer eso, difícilmente va a lograr este mecanismo de titularización por este monto tan grande. Y si en caso de que las tuviera estas condiciones, pues difícilmente lo podría hacer en una semana o dos, o quizás un mes incluso. También dijo que inmediatamente después de asumir la presidencia se iba a levantar la subvención de combustible y que se iba a vender el litro, tanto de gasolina como de diésel, a 5 bolivianos. ¿Cuán factible es esto? ¿Podría generar inflación, rechazo? ¿Qué implicaría para la economía? Creo que hemos perdido el contacto con José Gabriel Espinosa, analista económico, que nos está ayudando a entender un poco más a fondo la factibilidad de estas propuestas que nos presentaba el precandidato por APB Súmate, Manfred Reyes Villa, anoche en este ciclo de entrevista que hemos iniciado en el marco de Así Decidimos 2025 rumbo a las elecciones del 17 de agosto. Más adelante estaremos haciendo el análisis acerca del tema de gobernabilidad que le tocaría enfrentar a Manfred Reyes Villa si llega a ser presidente, con el analista Carlos Cordero al respecto. Nosotros continuamos ahora con más en la revista.